Ir al tiro con la conversación que queremos tener esta tarde con Pablo Lacoste, analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH. Él va a conversar con nosotros para entender un poquitito la derrota electoral que sufrió Javier Milei, la peor que ha tenido desde que llegó a asumir la presidencia en Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Hola, Pablo. Pablo, digamos que La Libertad Avanza no esperaba ganar, ¿no? Pero tampoco esperaba perder por tanto. ¿Qué podría uno interpretar de este resultado? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de esto? Bueno, lo primero es el impacto. Esto ha sido catastrófico. Las acciones argentinas se derrumbaron 22% en la bolsa. El riesgo país trepó a 1.100 puntos. El dólar también subiendo. Bueno, un impacto catastrófico para Milei. Y ahora, bueno, viene todo el análisis y obviamente la principal causa es el déficit político de Milei. ¿Cuál sería ese, expliquemos ese déficit político, Pablo? ¿De qué manera afecta, en qué consiste y de qué manera afecta al presidente de Argentina? A ver, Milei tiene un partido muy nuevo, muy chiquitito, que no tiene cuadros formados, homogéneos, confiables, sólidos, estables. Es algo muy improvisado y eso se nota. Tiene 7 senadores de 72, 30 diputados de 250 y muchos de ellos se pelean entre ellos, hacen cosas disparatadas, no tienen mucha formación, hablan cosas ridículas. Y Milei se rodea de gente extraña, de gente polémica, de los Lules Menem, de los españoles, que es un abogado, operador político del kirchnerismo que trabajó para Mario Isi, trabajó para Massa, un tránfuga de la política y no se sabe cómo llegó a la intimidad del círculo de Milei. Ya está saboteando a Milei desde adentro y los audios que hizo hablando con unos amigotes en un bar ha creado un escándalo de grandes proporciones, pero todo esto es falta de oficio. Digamos, un profesional de la política nunca se va a rodear de gente tan extraña, tan oscura, y Milei tiene, porque no tiene otra cosa. Entonces hay que ver cómo logra ahora darle más potencia a la gente que tiene con mayor solidez, a Guillermo Franco, a gente de ese perfil, cómo busca más alianzas con gente del radicalismo, con gente de Juntos por el Cambio, para tratar de armar una estructura política un poquito más sólida, porque se lo ve tan enclenque y los resultados están a la vista, ¿no? Pablo, ahora desde la distancia, yo te escucho hacer este análisis que me parece súper pertinente, ¿no? De la falta de oficio, de estos personajes tan curiosos, por decirlo, digamos, educadamente, de las barbaridades que dice el propio presidente Milei. Y sin embargo, pienso un poquito hacia atrás en la campaña, y él llegó a ser presidente a pesar de todos estos déficits, con promesas de básicamente arreglar la economía, ¿no? Y la economía está mejor, la inflación está controlada, de manera que me falta algo más para entender quizás el hastío. No sé si se ha producido un hastío de este estilo bastante rápido en ese caso, o es que la corrupción una vez más pone en aprietos a un presidente en Argentina. Miren, la corrupción acá no tiene nada que ver, porque los kirchneristas hablando de corrupción es como a los pinochetistas hablando de derechos humanos o a Maduro hablando de democracia y de respeto Eso por es lo la que voluntad entendemos popular. acá, claro. Eso no tiene nada que ver en este caso, porque la jefa máxima de la corrupción está presa y tiene su casa por cárcel, que es Cristina Kirchner, con escándalos que son millones de veces con más envergadura de lo que aparentemente le habría ocurrido en este caso, según el audio de Españolo, a la Karina. O sea, en eso no aparece, pero hay un déficit político brutal. Cuando usted arma un discurso disruptivo, usted puede llegar. El drama es gobernar cuando no tiene equipos. Entonces, una cosa es la aventura, decir, bueno, lo voy a votar para ver qué pasa, pero después viene el día a día, viene la gestión, qué hacemos con los discapacitados, cómo manejamos a los estudiantes universitarios que reclaman, los médicos. Hay una enorme cantidad de cosas y el grupo de Milei, el equipo, se ha revelado que es insuficiente
para manejar un país en forma solvente. Entonces esto hay que tener cuidado con este tipo de responsabilidades que se asumen sin los equipos técnicos adecuados, ¿no? Estamos conversando con Pablo Lacosta, analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH. ¿Qué significaría que esta derrota se replicara en las elecciones de octubre, en las elecciones legislativas de octubre, Pablo? ¿Sería una suerte como de inicio de un pato cojo para el gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, vamos a analizar un poco los números un poquito más detenidamente. Kicillof sacó ayer lo mismo que sacó hace 2 años cuando se fue electo gobernador. No sumó ningún voto más. Sacó 46% y 46%. La izquierda dura de los trotskistas sacó 4% hace 4 años y ahora 4%. Milei, en la elección de hace 2 años, sacó 24 puntos y ahora sacó 34, o sea, subió 10 puntos en la elección de la provincia, ¿no? Equivalente a esto. Lo que le pasa es que no le alcanzó articular más alianzas fuera de su círculo íntimo. Entonces, hay muchos del Partido Radical, que es un partido más de centro, más progresista, que no se sumaron a Milei y fueron con colores propios a defenderse en un montón de municipios, y eso podría haberlo ayudado de otra manera, pero aparte la imagen que proyectó ha sido de mucha deficiencia política. O sea, Milei le entregó, a él lo único que le importa es la economía, él no tiene paciencia para ir a las provincias a construir bases, hablar con sus dirigentes provinciales, locales, municipales, armar estructura, él eso le aburre, él prefiere viajar al extranjero, codearse con Giorgia Meloni, con Trump, con Elon Musk, con empresarios, con inversionistas, pero no tiene paciencia para hacer política. Le dio todo esto a Karina, que es su hermana, que tampoco tiene experiencia política, entonces ella tenía que armar las listas en las provincias y lo hizo con mucha soberbia, mucha arrogancia, con cero capacidad de escuchar. Entonces muchos dirigentes se sintieron ninguneados, excluidos y quedaron fuera. Entonces acá hay un gran déficit político de Milei. O sea, la política es indispensable para la democracia porque es el espacio donde lo social se transforma en un vector de poder. Pero acá hay un descuelgue, hay un gobierno nacional que tiene una base muy pequeñita y que no tiene cadenas de transmisión con las bases sociales, que le vayan informando al presidente de qué es lo que está pasando, el pulso de la calle. Entonces, este déficit político es lo que hay que ver si Milei es capaz de repararlo en estos 50 días que tiene hasta las elecciones de octubre. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas que tiene este resultado para Javier Milei? ¿Es una cuestión emocional? ¿Es una cuestión política de marca mayor? ¿Cuál podrían ser las consecuencias que tenga? A ver, desde el punto de vista de las consecuencias de lo que se votó, es cero, porque ¿qué es lo que se votó? Los cores y los concejales, ¿verdad? No hay cargos nacionales que se hayan resuelto acá. Esto sí tiene un impacto emocional, un impacto como momentum, como se dice en ciencia política. Pero si Milei lo revierte, esto va a pasar como el agua sobre las piedras. Puede quedar que no pase nada con esto. ¿Y puede pasar esa entonces disonancia entre la elección provincial, evidentemente local de Buenos Aires, y que después de las legislativas La Libertad Avanza saque unos muy buenos resultados por sobre el kirchnerismo? Bueno, esto puede pasar porque la provincia de Buenos Aires es el búnker por excelencia del peronismo desde hace 80 años. De ahí surgió el peronismo y el peronismo ha invertido mucho tiempo, energía y dinero en fidelizar a todo ese proletariado urbano marginal que vota en esas comunas súper pobres, con grandes bolsones de miseria, porque ellos hacen un trabajo permanente de asistencia social, de clientelismo, de abastecimiento, de entregarle bienes y servicios constantemente. Entonces es la base política muy cercana. En la mayoría de las provincias de Argentina eso no ocurre. O sea, en Mendoza el kirchnerismo con suerte saca un 15%. Entonces en Córdoba está muy mal, en Santa Fe está muy mal, o sea, ha ido perdiendo la mayor parte de las provincias. Pero justo acá aparece muy visibilizado el impacto de la provincia de Buenos Aires, que es donde el peronismo tiene su gran búnker político, ¿no?
Por eso hace 2 años Milei ganó como presidente, pero en la provincia de Buenos Aires ganó Kicillof, el gobernador kirchnerista, ¿no? Entonces, ¿esto se puede revertir? Bueno, se puede revertir, pero Milei va a tener que trabajar mucho y bien, va a tener que hacer una autocrítica, que ya lo dijo anoche. Que dijo, vamos a hacer la autocrítica, pero vamos a ver si es capaz de hacerla, si es capaz de convocar figuras de más peso político, de empezar a respetar la política, porque, mire, acá lo que hemos hecho es pasar de un extremo al otro. El kirchnerismo despreciaba a la ciencia económica, la teoría económica. Gobernó 20 años sin escuchar las advertencias de los economistas y de todo el desastre que se podía crear con una política de gasto fiscal expansivo como actitud permanente, déficit fiscal permanente, y que eso iba a llevar a la superinflación. ¿Qué fue lo que ocurrió? El kirchnerismo antepuso una hipertrofia de la política y una minimización de la economía. Bueno, Milei ha hecho lo mismo, pero al revés. Claro. La política hizo todo el foco en la macroeconomía. Por eso la enderezó bastante, bajó el déficit fiscal, bajó la inflación del 300 al 20% anual, bajó la pobreza, la economía que estuvo estancada sin crecer durante 15 años, Milei la está haciendo crecer, está creciendo al 7%, eso estuvo bien, pero con un déficit político tan grande que entonces ahora se pone en riesgo sus logros económicos. Ya, esto en la práctica, un Javier Milei tratando de buscar una nueva estrategia, me imagino que lo arriesga a cometer eventualmente errores, ¿no? Claro, ha cometido muchos errores, hay que ver si tiene la flexibilidad intelectual para hacer la autocrítica y darse cuenta que tiene que darle más atención a la política, no puede ser tan insensible, no puede confiar ciegamente que con pura teoría económica puede gobernarse un país, que hay muchos otros matices, que por algo hay una ciencia que es la ciencia política, que enseña a tener todas esas variables en mente, tenerlas vigentes, hacerles caso, prestarle atención, que no puede ser esta maquinaria de gobernar un país con 3 o 4 personas solamente, es una cosa que tiene que ser mucho más sofisticada y más compleja, ¿no? Ya, perfecto. Temazo, vamos a ir viendo cómo evoluciona también la política argentina. Pablo Lacoste, analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH. Gracias, Pablo, por estar esta tarde con nosotros en Lo que faltaba. Gracias, Pablo. Muchas Hasta gracias. luego. Que esté muy bien, muchas gracias.